Hola, soy Elian Santillán y en esta ocasión les voy a hablar sobre el electromagnetismo. Así que empecemos. El electromagnetismo es una parte o la parte de la electricidad, la cual estudia los fenómenos magnéticos y eléctricos. Hasta 1820 se creían que estos no tenían relación, pero fueron descubiertos por casualidad. Hubieron muchas experiencias, de las cuales muchos físicos llegaron a unas conclusiones, pero la que más vale hasta ahora es la de Michael Faraday. Como ya hablamos del electromagnetismo, podemos decir que este también posee una característica y es una de las principales de aquel, que es la inducción de corriente eléctrica. Podemos decir, sin temor a exagerar, que la corriente eléctrica o la inducción electromagnética es de vital importancia para una sociedad actual. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo los generadores producen energía a nuestras casas o cómo las centrales hidroeléctricas traen toda su energía a nuestras casas o cómo llega? Bueno, esto es gracias a la inducción electromagnética, la cual hace que pase toda la energía a los transformadores y generadores hasta motores eléctricos, y lo cual nos permite tener la electricidad en nuestra casa. O también nos hemos preguntado cómo funcionan los cargadores inalámbricos. Ørsted, un físico y químico, demostró también que una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor de esto. Luego de este gran descubrimiento que hizo este físico, otros físicos intentaron descubrir de modo inverso, luego que no llegaron a muchas conclusiones. Pero fue hasta un aproximado año donde llegó el físico y químico británico Michael Faraday, que descubre lo que muchos físicos intentaron descubrir, que es que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Esto lo hizo mediante muchas experiencias. Así que tenemos unas experiencias que lo resalta a él, que es el movimiento de un imán dentro de una bobina de hilo conductor. Para esto él utilizó los siguientes materiales, que es un galvanómetro, una bobina de hilo conductor y un imán. En estas experiencias él puede deducir y llegar a las conclusiones que mientras más rápido se mueva el imán, se produce, o contra más velocidad se haga, se produce más corriente eléctrica. Estas experiencias lo llevaron a tener esto, que es uno de los principios del electromagnetismo. Con las líneas de fuerzas de campos. Este concepto fue ideado por Michael Faraday como recurso para observar campos eléctricos o magnéticos. Estas líneas en general son curvas imaginarias graficadas de tal manera que su dirección en cada punto, o sea la dirección de su tangente, coincide con la dirección del campo en dicho punto. Bueno, ahora también tenemos lo que es el flujo magnético. Faraday explicó de forma cualitativa el fenómeno de la inducción electromagnética. La ley matemática que explica el proceso físico que lo hizo Michael Faraday, a la que se da el nombre de la ley Faraday, se expresa en función de magnitud llamada flujo magnético. El flujo magnético a través de la superficie es una medida del número de las líneas de inducción que atraviesa dicha superficie. Vamos a hablar también ahora de la ley de Faraday, que es el físico del cual hemos hablado mucho, y esta ley es muy fundamental en el electromagnetismo. Para enunciar esta ley es preciso cuantificar la corriente inducida mediante la magnitud física. Esta magnitud podría ser la intensidad de la corriente, pero depende de la resistencia del material que forma el circuito. Por ello, es preferible utilizar la fuerza electromotriz inducida, o también conocida como FEN inducida. La fuerza electromotriz inducida es un circuito igual a la velocidad con la que varía el flujo magnético a través de dicho circuito, cambiando de signo. En esta ocasión tenemos el campo magnético creado por una corriente eléctrica. Una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo. El valor del campo magnético en este punto dependerá de la intensidad de la corriente eléctrica y de la distancia a un punto respecto al hilo, así como de la forma que tenga el conductor donde pasa la corriente eléctrica.
El campo magnético creado por el elemento de corriente alrededor de este elemento, en este elemento se crean líneas curvas y cerradas, las cuales vemos muchos gráficos en la historia de la física que nos dan las líneas que salen de un imán, que salen hacia el infinito. Y para determinar esta dirección y sentido del campo magnético podemos usar la llamada regla de la mano derecha. Como estamos viendo a continuación, tenemos la mano derecha, y para poder observar y determinar el sentido del campo magnético tenemos que hacer esta regla de la mano derecha con la siguiente imagen que está viendo aquí. Bueno, vámonos a un experimento del electromagnetismo, el cual estará hecho con un motor simple. Vamos a verlo a continuación. Bueno, y estamos aquí ahora con el experimento. Vamos a hacer un motor simple del cual vamos a hablar ahorita, y para los instrumentos y lo que necesitamos para esto es un alambre de cobre de hilo conductor del cual vamos a hacer un círculo más o menos de esta manera y enredado y que quede así recto. Vamos a utilizar una pila y dos pedacitos de cable con dos ganchitos así para que se pueda tener esto de aquí y pueda dar vueltas de esta manera. Y vamos a necesitar lo más importante, que es un imán. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Lo que tiene que hacer esto es, al pena darle un toque de vuelta y al acercarlo al imán de una manera no tan cerca, esto va a empezar a dar vueltas solo. Por eso es considerado como un motor simple. Bien, ahora veremos cómo funciona. Bueno, ahora vemos cómo ha funcionado, y esto es gracias a que esto es un material conductor. Entrando un poco a historia, esto sucede porque aquí hay una fuerza electromagnética, dado a que el imán, que es un campo magnético, genera un campo magnético alrededor de esta y genera corriente eléctrica. Por eso es posible que un material conductor pueda moverse como un motor. Cuando una carga eléctrica está en movimiento que crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor, esto es así pues que este campo realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que está situada en su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. Recordemos que el electromagnetismo es la unión de la energía eléctrica con el magnetismo. Si tenemos un hilo conductor rectilíneo por donde circula una corriente eléctrica y atraviesa un campo magnético, se origina una fuerza electromagnética sobre este hilo. Esto es debido a que el campo magnético genera unas fuerzas sobre cargas eléctricas en movimientos. Y esta es la explicación de cuál tenemos de que por qué ha funcionado este motor simple que le hemos hecho. Ok, y así con estos conceptos básicos que tenemos del electromagnetismo y sobre sus antecedentes, sobre los físicos que intentaron descubrir, así poco a poco, nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado y solo suscríbanse. Gracias.